Dentro de un cálido y animado restaurante, una joven negra se puso de pie para proteger a un solitario ángel del infierno contra dos oficiales de policía. Sus acciones provocaron que todo el pueblo se volviera en su contra. Pero lo que pasó después los dejaría a todos llorando. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos saber desde dónde la estás mirando. Nos encantaría conocer tu opinión. Las manos de Naomi Carter estaban rojas y ásperas mientras fregaba la desgastada encimera de Carter's Diner por tercera vez esa mañana. La hora punta del desayuno, si es que se podía llamar hora punta a 4 granjeros cansados y un par de camioneros, había terminado, y el viejo lugar había vuelto a quedar en silencio, salvo por el chirrido perezoso del ventilador del techo, que luchaba contra el denso aire del verano. Naomi miró la vieja caja registradora, contando mentalmente los pocos billetes que había dentro y sintió un nudo en el estómago con cada clic. No fue suficiente. No por la factura de electricidad vencida que llevaba dentro del bolso, sellada con tinta roja furiosa, ni por los interminables gastos en medicamentos para el cuidado de su padre. Solo unos meses más, susurró en voz baja, colocando un rizo apretado detrás de su oreja, repitiendo la misma promesa hueca a la que se había aferrado desde el día en que empacó su vida en una caja y abandonó Atlanta rumbo a la lenta decadencia de Willow Creek. Afuera, la calle principal estaba desierta, con esa quietud que hablaba de empleos perdidos y esperanzas desperdiciadas. Naomi podía sentir el peso de cada escaparate cerrado como una piedra en su pecho. Primero cerró la fábrica, luego la ferretería. Ahora el restaurante de Carter, el legado de su familia, se estaba desangrando poco a poco mientras ella luchaba por mantenerlo respirando. La campana sobre la puerta sonó, ese sonido familiar que su padre había amado alguna vez, antes de que el derrame cerebral le quitara la voz y la mitad del cuerpo. Naomi se giró, con el paño todavía en la mano, y la visión la dejó congelada a mitad de paso. Un hombre llenó la puerta, alto y ancho, su figura envuelta en un cuero negro polvoriento que había visto días mejores. Su barba era espesa, gris, rebelde, y el tatuaje que serpenteaba por sus brazos contaba historias que Naomi ni siquiera podía empezar a adivinar. Pero fue el parche en su chaqueta lo que hizo que la habitación se sintiera tensa. La siniestra parca esquelética agarrando una guadaña, el símbolo inconfundible del ángel del infierno. Los pocos clientes que quedaban se pusieron rígidos. La señora Bortington, sentada cerca de la ventana con su crucigrama, agarró sus perlas con un pequeño jadeo. Joel Arkin, un granjero que Naomi conocía desde la infancia, se movió inquieto y bajó su taza de café con un fuerte tintineo. Incluso la radio crepitó con estática por un segundo sin aliento, como si el propio restaurante hubiera contenido la respiración. El motociclista avanzó hacia el mostrador, sus botas golpeando contra el suelo de linóleo, el sonido lento y pesado como tambores de guerra. Escogió el taburete más alejado de todos los demás, encorvándose ligeramente sus anchos hombros como si intentara hacerse más pequeño, invisible. Las palabras del padre de Noemí llegaron a ella en un susurro. En Carter's el dinero de todos gira igual. Aún así, su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras se limpiaba las palmas de las manos en el delantal, tomaba un menú de plástico turbio y llenaba un vaso de agua. «Bienvenido a Carter», dijo, forzando su voz a adoptar el mismo ritmo tranquilo que ofrecía a cada cliente, incluso mientras la tensión le hormigueaba la piel. «El plato especial de hoy es filete de pollo frito con puré de papas. Lo preparé esta mañana». Entonces el motociclista la miró y Naomi se quedó sin aliento. Sus ojos, de un azul pálido, rodeados de rojo como si no hubiera dormido en días, parecían estar en desacuerdo con las duras líneas de su rostro. No eran los ojos de un hombre buscando pelea. Eran los ojos de un hombre que estaba perdiendo uno. «Café», dijo con voz baja y áspera como la grava, pero también con cierta suavidad. «Negro, lo que sea más rápido de la cocina. He estado en la carretera desde antes del amanecer». Mientras servía café de la cafetera maltratada, Naomi notó sus manos, grandes, callosas, ásperas, pero ligeramente temblorosas mientras tomaba la taza. Debajo de su puño sobresalía un brazalete de hospital. Su pecho se apretó. Ella había visto esa mirada antes, demasiadas veces en las rotaciones de la sala de cáncer. Alguien que se aferra a un hilo.
¿Todavía te queda un largo camino por delante?, preguntó casualmente, dejando la taza frente a él. Él asintió lentamente. De regreso al hospital Willow Creek Medical, dijo con la voz ronca por el cansancio. Hija mía, las palabras se quebraron, se desmoronaron como hielo bajo tensión. Bajó la mirada hacia el negro remolino de su café. Naomi tragó saliva para aliviar el nudo que se le formaba en la garganta. Ella no pidió más. Ella simplemente sonrió suavemente y dijo, tostadas y huevos listos enseguida. 6 minutos máximo. Cuando se giró para dar el pedido a la cocina, Naomi vio las escaleras desde el otro lado de la habitación. Sospechosa, desaprobadora, temerosa, ella sabía exactamente lo que esto le iba a costar. Pero ella también sabía lo que era correcto. Y Naomi Carter nunca había sido del tipo que se echa atrás a la hora de hacer lo correcto. La campana sobre la puerta sonó nuevamente, más aguda esta vez, cortando el bajo zumbido de la conversación como una cuchilla. Naomi no tuvo que girarse para saber quién acababa de entrar. Lo sintió en la repentina rigidez del aire, en la forma en que la señora Worthington se encorvó más sobre su café, en el roce agudo de la silla de Joel Arkin cuando se movió incómodo. El oficial Dean Harper y la agente Laura Miles habían entrado al restaurante de Carter, ambos con su uniforme completo y sus placas reflejando la luz del sol que entraba por las ventanas polvorientas. Dean se pavoneó hacia el mostrador con la arrogancia relajada de un hombre que conoce la ciudad cuando se inclina, sus botas golpeando un ritmo desigual contra el piso de baldosas. Sus ojos se fijaron de inmediato en el motociclista encorvado sobre su café, y Naomi vio la lenta y fea sonrisa que se dibujó en su rostro. Bueno, dijo Dean, con la voz lo suficientemente fuerte como para oírse en toda la habitación. No veo a gente como tú en Willow Creek muy a menudo. El motociclista no levantó la mirada. Bebió un sorbo de café, mientras se calmaba las manos. Naomi apretó con más fuerza el borde del mostrador y sintió que el rubor subía a sus mejillas. Solo voy a tomar el desayuno, oficial, dijo el hombre en voz baja, con voz áspera pero respetuosa. Laura estaba un paso detrás de Dean, con una postura rígida y sus ojos moviéndose incómodamente entre Naomi y el motociclista. Dean apoyó un codo en el mostrador, una invasión deliberada de espacio. Quizás deberíamos comprobar su identificación, Naomi. Asegurarnos de que no sea uno de los segadores de los que recibimos boletines. El corazón de Naomi latía con fuerza. El hombre no había hecho nada. Nada. Pero Dean ya estaba dando vueltas como un buitre. La mano del motociclista se movió lenta y cuidadosamente, buscando en el bolsillo de su chaqueta, pero la de Dean cayó instintivamente a la pistolera que llevaba en la cadera. Naomi dio un paso adelante, con la voz más cortante de lo que pretendía. Es un cliente que paga, Dean, igual que cualquiera que entre por esa puerta. Dean giró la cabeza, con una sonrisa burlona que se ensanchó. Igual. Eso es rico. Señaló el parche en la chaqueta del motociclista, la parca con su mirada malvada. ¿Sabes lo que significa eso, Naomi? Drogas, armas, problemas. El motociclista finalmente levantó la vista, sus ojos claros clavados en los de Dean, tranquilos pero firmes. No sabes nada de mí, dijo en voz baja. Dean soltó una carcajada sin humor. Lo sé. Ya basta, y sé que no debo confiar en un hombre que lleva ese parche de la muerte. A Naomi le temblaban las manos, pero se mantuvo firme. Sentía todas las miradas del restaurante sobre ella, algunas rogándole en silencio que no montara una escena, otras esperando a ver qué hacía. Volvió a pensar en las palabras de su padre, la lección que le había inculcado desde pequeña. Juzga por las acciones, no por las apariencias. Siempre. No tienes derecho a acosar a alguien solo porque no te gusta su aspecto, dijo Naomi con voz firme a pesar del nudo de miedo que le apretaba el pecho. Dean se enderezó, endureciendo su expresión. Cometes un error, Naomi, dijo en voz baja y en tono de advertencia. En este pueblo no se ve con buenos ojos que la gente se ponga del lado de los problemas. El motociclista apartó su plato y buscó su cartera, pero Naomi apoyó una mano en el mostrador entre ellos. Tu dinero no sirve de nada hoy aquí, dijo con firmeza. El desayuno corre por mi cuenta.
El motociclista parpadeó sorprendido y un destello de algo ilegible cruzó su rostro, algo peligrosamente cercano a la gratitud. Dean resopló con disgusto y arrojó algunos billetes arrugados sobre el mostrador. «Vamos, Laura», ladró, girando sobre sus talones. Laura dudó un instante más. Su mirada se detuvo en Naomi con algo casi como una disculpa antes de seguir a Dean hacia la puerta. La campana emitió un sonido agrio al cerrarse detrás de ellos. El restaurante cayó en un silencio incómodo. Naomi se ocupó de limpiar el mostrador, ignorando las conversaciones susurradas que surgían como malas hierbas detrás de ella. El motociclista terminó su café y dio unos cuantos tragos rápidos, dejando un billete de $20 escondido debajo de su taza a pesar de las protestas de Naomi. Se puso de pie y se ajustó la chaqueta. «Mi nombre es Hank Morrison», dijo simplemente. Naomi le dio una pequeña y genuina sonrisa. «Naomi Carter. Buen viaje, señor Morrison». Anka sintió una vez, un gesto profundo y solemne, luego se dio la vuelta y salió al ardiente sol de la tarde. Naomi lo vio irse y sintió un dolor intenso en el pecho. Ella no se hacía ilusiones sobre cómo se desarrollaría esto. Los pueblos pequeños tenían una buena memoria para las cosas que no les gustaban y mal carácter para aquellos que cruzaban los límites tácitos. Y ella acababa de dibujar una gran línea en la arena. La tarde transcurrió más lenta que la melaza. Los pocos clientes que llegaban ofrecían sonrisas forzadas o ninguna. Cuando Naomi finalmente cambió el cartel de abierto a cerrado esa noche, se sentó pesadamente en uno de los asientos y dejó caer su cara entre sus manos. Ella no quería pelea. Ella no necesitaba a otro enemigo. Pero cuando cerró los ojos, lo único que pudo ver fue la forma en que la mano de Hank temblaba alrededor de la taza de café. El destello de la pulsera del hospital brillaba como un grito silencioso de ayuda. Recordó las innumerables veces que en el hospital de Atlanta había habido momentos en los que desconocidos le habían mostrado pequeños gestos de bondad en sus peores momentos. Y sabía que no podría haber hecho nada diferente, incluso si le costaba todo. Cuando Naomi cerró la puerta por la noche, notó que había algo pegado con cinta adhesiva a la puerta de vidrio. Un tosco trozo de cartón con furiosas letras rojas escritas a lo largo. «No amantes de los moteros. No hay problemas, burladores». Se le cayó el estómago. Ella lo arrancó, arrugándolo en su puño, pero de todos modos el mensaje quedó grabado en su memoria. Los problemas habían llegado al restaurante de Carter y Naomi sabía que esto era solo el comienzo. Pero en el fondo, incluso a través del miedo y la duda, sintió que una tenaz brasa de algo más fuerte comenzaba a brillar. Ella no se había echado atrás hoy y no se echaría atrás mañana tampoco. Esa noche, mucho después de que la última luz del restaurante se apagara, Naomi se abrió paso a través de los tranquilos pasillos del Willow Creek Medical. Las luces fluorescentes de arriba zumbaban débilmente, proyectando un pálido baño sobre los pisos de linóleo, y el olor antiséptico se aferraba al aire como un recuerdo. Se detuvo en la habitación 214, sus dedos rozando el borde del marco de la puerta antes de empujarla suavemente para abrirla. La habitación estaba oscura, salvo por el suave resplandor del monitor junto a la cama y el pitido constante que marcaba cada respiración que su padre aún lograba tomar. Evelyn Carter yacía inmóvil, con los ojos cerrados. Su cuerpo, una vez poderoso, ahora era frágil bajo la manta del hospital. Naomi se acercó a la cama, acercó una silla y se sentó lentamente, tomando la mano de su padre. Se sentía cálido pero distante, como aferrarse a algo ya medio desvanecido. «Hola, papá», susurró, con la voz quebrada al atascarse en su garganta. «Soy yo». Su pulgar acarició suavemente el dorso de la mano de su padre, un gesto que recordaba que Evelyn le hacía cuando estaba enferma de niña. «Un día difícil en el restaurante. Podría haberme peleado con el sheriff», añadió con una risita cansada. «No a propósito, lo juro, pero me criaste para que dijera lo que pensaba cuando algo andaba mal. Y hoy estaba este hombre. Un tipo corpulento, motociclista. A todos los demás les parecía problemático». Naomi hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Pero no lo era. Solo era un padre. Su hija está en mal estado en este mismo hospital. Cáncer en estadio 4. Y la forma en que esos policías lo trataron.
papá. Como si ni siquiera fuera humano. Los monitores hicieron clic suavemente, indiferentes a sus palabras. Pero Naomi insistió, con la voz más firme. No sé si hice lo correcto. El negocio ya va mal. Y ahora la gente susurra, me insulta. Alguien incluso dejó un cartel en la puerta como si hubiera traicionado a este pueblo solo por ser amable. Le ardían los ojos y parpadeó rápidamente, negándose a dejar caer las lágrimas. Pero recordé lo que siempre decías. Tratas a la gente por cómo actúa, no por cómo viste. Y ese hombre, hoy no necesitaba que lo juzgaran. Necesitaba gracia. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera una verdad sagrada. Creo que asusté a algunas personas, papá. Quizás incluso a mí misma, pero no me rendí, y creo que estarías orgullosa de ello. Se quedó sentada en silencio un buen rato, escuchando el ritmo constante de la respiración de su padre y el suave zumbido de las máquinas. Luego, como por instinto, se inclinó y besó el dorso de la mano de Evelyn. Duerme bien, papá. Tengo el restaurante y también tengo tu agallas. Dicho esto, Naomi Rose echó un último vistazo al rostro sereno de su padre y salió a la noche, cargando con el peso de ese día y la serena fuerza de la mujer que le había enseñado a llevarlo. A la mañana siguiente, Naomi llegó al restaurante antes de que el sol siquiera hubiera traspasado la arboleda detrás de Willow Creek. Abrió la puerta principal, con el corazón apesadumbrado, el estómago apretado y los ojos aún llenos de lágrimas por una noche de sueño intranquilo. El cartel de cartón había desaparecido. Lo había quemado. En un cubo de basura detrás del edificio, viéndolo enroscarse y ennegrecerse como la vergüenza que alguien había querido atribuirle. Pero el silencio en el pueblo era más fuerte que cualquier insulto. La gente habitual del desayuno no apareció. Ni la señora Bortington, ni los camioneros, ni los dos ancianos que jugaban al ajedrez en la mesa del fondo todos los jueves. A las 9 de la mañana, el café se había enfriado y no se había tocado. A las 10, Naomi había empezado a limpiar los mostradores ya limpios, solo por diversión. Al mediodía, se quedó sola detrás de la caja registradora, mirando el bote de propinas casi vacío y preguntándose cuánto tiempo podría seguir así antes de que las luces se apagaran para siempre. Entonces sonó el timbre. Naomi levantó la vista, esperando quizás un viajero perdido o una confusión con la entrega, pero en su lugar entraron dos desconocidos. El hombre tenía unos 50 años, era alto, delgado, curtido como los hombres tras años en la carretera. Sus vaqueros estaban desteñidos y su chaqueta lucía el pequeño prendedor plateado de la calavera de la parca, discreto, pero inconfundible. Junto a él estaba una mujer, de su misma edad, con el pelo largo y gris recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. Llevaba un chaleco vaquero con la misma insignia, pero su mirada era dulce y su sonrisa, amable. «¿Naomi Carter?», preguntó el hombre. Naomi asintió, insegura, con la tensión volviendo a su columna. «Soy Roy Morrison. Esta es mi esposa, Linda, el hermano de Hank». Los hombros de Naomi se relajaron ligeramente y salió de detrás del mostrador. Se dieron la mano, firmes, cálidos y respetuosos. «Hank nos contó lo sucedido», dijo Linda. «Quería venir él mismo, pero sigue en el hospital con Jessie». La expresión de Naomi se suavizó. «¿Cómo está?». El rostro de Roy se ensombreció por un segundo. Etapa 4. Están probando algo experimental. Es la última oportunidad. Naomi tragó saliva con dificultad, sintiendo una opresión en el pecho. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Dijo que fuiste amable con él», continuó Linda, «cuando nadie más lo sería. Dijo que te enfrentaste a la policía por él. Eso. No miraste el parche. Miraste al hombre». Naomi se encogió de hombros levemente. No parecía que necesitara pelea. Parecía que necesitaba comer. Roy sonrió levemente. «A veces son lo mismo». Naomi les ofreció café y lo aceptaron. Lo sirvió despacio, intentando que no le temblaran las manos. Algo en su presencia se sentía significativo, como el silencio antes de una tormenta de verano. Y cuando terminaron sus tazas, Roy dejó la suya y dijo: «Queríamos hacer algo para agradecerles». «Con dinero no»,
No te preocupes. Con apoyo. Naomi ladeó la cabeza, desconcertada. ¿Apoyo? Roy solo sonrió. Dale unos minutos. Y entonces sucedió. Al principio fue solo un sonido, un estruendo bajo, distante, como un trueno. Luego más fuerte, más cerca. Naomi se acercó a la ventana y sintió que se le cortaba la respiración. Abajo, a ambos extremos de Main Street, el horizonte brillaba con cromo. Motocicletas. Docenas. No, cientos. Una a una, rugieron a la vista, los motores gruñendo y rugiendo mientras llenaban la calle frente al restaurante de Carter. Llegaron en oleadas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Todos con parches, chaquetas, cascos y chalecos bordados con las insignias de diferentes capítulos de Grim Reapers de todo el estado. Algunos llevaban banderas, otros sostenían pequeños ramos. Todos vinieron por la misma razón. El ruido se volvió ensordecedor, luego disminuyó lentamente a medida que se apagaban los motores. Los jinetes desmontaron, se estiraron, hablaron en voz baja, moviéndose al unísono como una manada migratoria. Naomi se quedó paralizada, viendo cómo el estacionamiento se llenaba y la acera desaparecía bajo las botas. Miró a Roy, atónita. «¿Qué es esto?», susurró. Linda sonrió. «Hank le contó a su capítulo sobre ti. Se lo dijeron a otros. Las palabras viajan rápido en nuestro mundo. Trataste a uno de nosotros como una persona. Eso significa algo». La voz de Naomi se quebró. «Pero son más de 200 personas». «¿Por qué?». Los ojos de Roy se mantuvieron firmes. «Porque cuando el mundo nos da la espalda, recordamos a los que no lo hicieron». La campana sobre la puerta sonó y los primeros jinetes entraron, respetuosos, silenciosos, asintiendo con la cabeza hacia Naomi como si fuera alguien importante. Tomaron asientos, llenaron cabinas, se apoyaron en las paredes donde no quedaban sillas. Naomi tartamudeó. «No tengo suficiente comida para toda esta gente». Roy sonrió. «Cuidado». Linda llamó a sus proveedores anoche. «Los camiones están en camino». «Costos cubiertos». «Casa». Naomi se sintió mareada. «¿Por quién?». «Por nosotros». Linda dijo simplemente considérelo una inversión en bondad. Afuera de la ciudad la gente empezó a reunirse. Se miraron desde el otro lado de la calle, susurraron en los porches, miraron por las ventanas. Pero no se escondieron. Ellos observaron. Se preguntaron. Y poco a poco algunos de ellos cruzaron la calle. Con cautela y curiosidad, Moyik, el antiguo compañero de clase de Naomi, entró y miró a su alrededor el mar de chaquetas de cuero antes de levantar una mano a modo de saludo. «¿Aún sirves esas galletas?», preguntó con una sonrisa torcida. Naomi parpadeó y luego se rió, limpiándose las manos en su delantal. «Claro que sí. Pero tendrán que compartir mesa». «No hay problema», dijo, sentándose junto a una mujer con un mohawk rosa y un parche que decía, «Los segadores nunca se rinden». Más lugareños le siguieron. Las conversaciones comenzaron. Al principio con cautela, luego más fácil. Naomi observó, mientras la maravilla se extendía en su pecho como la luz del sol a través de las nubes de tormenta. Su restaurante, el restaurante de su padre, estaba lleno, no solo de gente, sino de posibilidades, de cambios, y entonces la campana sonó una vez más. Naomi se giró y sintió que el corazón se le encogía en la garganta. Hank Morrison estaba en la puerta. Parecía exhausto, con los ojos enrojecidos y la chaqueta llena de polvo del camino, pero había una sonrisa tirando de la comisura de su boca. «Espero que no te importe», dijo en voz baja. «Traje a algunos amigos». Naomi se acercó y lo encontró a mitad de camino. «De ningún modo», dijo ella, con la voz cargada de emoción. «Pasa. Te guardé un asiento». El sol de la tarde descendía, proyectando largas sombras doradas sobre Willow Creek mientras el Carter's Diner bullía de vida como no lo había hecho en años. Naomi se movía como un torbellino detrás del mostrador, rellenando el café, gritando pedidos rápidos a la cocina, deslizando platos de hamburguesas y papas fritas por el mostrador hacia las manos que esperaban. Los camiones de reparto habían llegado tal como Roy había prometido,
con cajas de huevos frescos, pan, carne y granos de café apiladas en la puerta trasera. Algunos de los moteros habían descargado todo sin que se les pidiera, riendo y bromeando como si fueran parte más de la reunión. Noemí había llamado a algunos amigos para que la ayudaran, algunos del grupo de jóvenes de la iglesia y algunos vecinos de quienes ni siquiera estaba segura de que la quisieran tanto. Pero nadie lo dudó. Había algo en la energía que había en el restaurante ahora, una comprensión tácita de que algo especial estaba sucediendo, algo de lo que valía la pena ser parte. Todas las mesas estaban ocupadas. Escritores con chalecos de cuero, rostros curtidos y manos callosas, reían e intercambiaban historias con los curiosos lugareños. La señora Worthington, que el día anterior se había aferrado a sus perlas, estaba sentada en una cabina enfrascada en una conversación con una mujer cuyos bíceps probablemente podrían romper tubos de acero, pero que estaba discutiendo animadamente patrones de acolchado. Melik enseñó a un grupo de motociclistas a jugar al dominó en la esquina trasera, golpeando las fichas con un estilo dramático que hizo que toda la mesa rugiera de risa. Incluso la diputada Laura Miles entró silenciosamente, se sentó en el mostrador y aceptó una taza de café de Naomi con un gesto que decía más de lo que las palabras podían decir. Naomi contuvo el aliento por un segundo, apoyada en la ventana de paso, simplemente absorbiéndolo todo. Esto era lo que su padre había soñado cuando abrió el restaurante de Carter. Un lugar donde a nadie le importaba el color de tu piel, el parche de tu chaqueta o el trabajo que hacías o no tenías. Solo buena comida, buena compañía y un techo para compartir. La campana sobre la puerta sonó nuevamente y las conversaciones se apagaron cuando un hombre entró. Era enorme, de hombros anchos, con barba blanca y espesa, y un chaleco de cuero sobre su pecho, marcado con parches llamativos y las pesadas palabras: Presidente, Grim Ripes, MC, capítulo Riverside. Naomi se secó las manos en el delantal y dio un paso adelante instintivamente, con el corazón palpitando. El hombre sonrió cálidamente y extendió una mano. Debe ser Naomi, dijo, con una voz suave y radiante. Mi nombre es Marcus Turner. Naomi le estrechó la mano con firmeza. Bienvenido a Carter's, Marcus, se rió entre dientes. Has causado una gran impresión en la familia. Marcus se giró hacia la habitación, levantó la mano, y así, la charla se apagó en un silencio respetuoso. Todas las miradas en el restaurante se volvieron hacia él. Marcus se aclaró la garganta y su voz se escuchó con facilidad en la sala llena. Quería tomarme un minuto para agradecerle a la señorita Naomi Carter, comenzó, señalándola con una orgullosa inclinación de cabeza. Porque cuando otros le dieron la espalda, ella no lo hizo. Cuando otros juzgaban a un hombre por un parche en su espalda, ella veía al Padre. Las cabezas asintieron en toda la sala y los murmullos de asentimiento se extendieron como una ola. Ahora en nuestro mundo, continuó Marcus, la lealtad y el respeto significan algo. Son todo. Por eso quiero que se sepa. A partir de este día el Carter's Diner estará bajo la protección del Hells Angel. Los vítores fueron tan fuertes que hicieron vibrar las ventanas. Las botas golpearon el suelo y los puños golpearon las mesas en señal de celebración. Naomi se quedó paralizada, aturdida, con lágrimas en los ojos mientras la sala estallaba en aplausos. Ella captó la mirada de Hank al otro lado de la habitación. Él le sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de orgullo, y Naomi le devolvió la sonrisa, temblorosa e incrédula. Marcus no había terminado. Esperó a que el ruido disminuyera y luego dijo: «Y si alguien en este pueblo tiene un problema con eso, tendrá un problema con todos nosotros». Su tono era firme, pero no amenazante, solo una simple declaración de un hecho. Se giró y miró directamente a la diputada Laura Miles, que estaba sentada rígidamente en el mostrador, con el café a medio camino hacia los labios. Laura tragó saliva con dificultad, pero asintió lentamente y sus ojos bajaron a la taza que tenía en las manos. Satisfecho, Marcus sonrió y se volvió hacia Naomi. Ahora, dijo, sonriendo lo suficientemente grande como para mostrar un diente de oro. ¿Quién está listo para el pastel? He oído que no hay mejor rebanada en 3 condados. Otro rugido de risa, y así, la tensión se rompió nuevamente en una alegría fácil. Naomi también se rió,
secándose rápidamente los ojos con el dobladillo de su delantal antes de apresurarse a regresar a la cocina para cortar tantas rebanadas de pastel como sus manos pudieran lograr. A medida que avanzaba la noche, la reunión se extendió a las calles. Alguien conectó un altavoz portátil a la batería de una motocicleta y el rock clásico inundó el cálido aire del verano. Los niños del vecindario paseaban en pequeñas bicicletas por las aceras, zigzagueando entre grandes bicicletas cromadas como peces que se lanzan a través de un arrecife de coral. Los veteranos se apoyaban en los postes de luz, intercambiando historias con hombres y mujeres cuyas chaquetas de cuero contaban historias de diferentes pueblos, diferentes vidas, pero de alguna manera el mismo corazón que latía. El padre de Naomi, que no había salido de casa en meses, incluso se aventuró a salir, envuelto en un chal, empujado en silla de ruedas por uno de los jóvenes jinetes, que tenía una sonrisa fácil y manos firmes. No fue solo un buen día. Fue el tipo de día que queda grabado en la memoria de un pueblo para siempre. Y en el centro de todo, de pie, con sus zapatillas gastadas y su delantal manchado de café, estaba Naomi Carter. Todavía cansado, todavía un poco asustado de lo que pueda traer el mañana. Pero por primera vez en mucho tiempo, llena de una feroz y ardiente esperanza, sorprendió a Hank parado afuera del restaurante hablando en voz baja con Roy y Linda, con una sonrisa en su rostro cansado mientras observaba el brazalete del hospital de Jessie colgando de su muñeca como una frágil promesa. Noemí se acercó a él. «Oye», dijo ella suavemente. Hank se giró y su rostro se iluminó. «Jessie», dijo con voz ronca. «Hoy recibí buenas noticias. Son los primeros síntomas, pero el nuevo tratamiento está funcionando». Naomi se quedó sin aliento, sintiendo un alivio vertiginoso. «Es increíble», dijo, y sin pensarlo, abrazó a Hank con fuerza. Él se tensó medio segundo antes de corresponderle el abrazo, fuerte y seguro. Al separarse, Hank dijo, con la voz ronca por la emoción, «Quiere conocerte». Dijo, «Pareces el tipo de mujer que espera ser». Naomi parpadeó con fuerza para contener las lágrimas. «Me gustaría», dijo. «Me gustaría mucho». El sol se puso tras los tejados de Willow Creek, dejando el cielo con una suave capa de púrpuras y dorados mientras las últimas motos se alejaban ruidosamente en la noche, dejando solo el tenue olor a aceite de motor y risas en el aire cálido. Naomi estaba de pie en la escalera de entrada del restaurante Carter's, con los brazos cruzados, los delantales todavía atados a la cintura, observando cómo desaparecían las luces traseras. Uno a uno por el polvoriento camino. El restaurante a sus espaldas aún bullía con el tenue ruido de los platos que se lavaban y las sillas que se apilaban. Pero allí afuera, en la quietud del anochecer, se sentía como estar en medio de un milagro. Cerró los ojos un instante, aspirándolo. El aroma a pastel recién hecho, cuero desgastado y polvo de verano se mezclaban en algo que olía a esperanza. Un suave carraspeo tras ella la hizo girarse. Roy y Linda estaban uno al lado del otro, de las manos juntas, con amplias sonrisas iluminando sus rostros cansados. Entre ellos, Roy sostenía un paquete de papel marrón, grueso y ligeramente arrugado por los bordes. Dio un paso adelante, extendiéndolo. «De todos nosotros», dijo simplemente. Naomi parpadeó, extendió la mano y desenvolvió el paquete. Con cuidado. En el interior, doblado con sorprendente cuidado, había un chaleco de cuero personalizado, negro, flexible, cosido en la espalda con un parche que la dejó sin aliento. El restaurante de Carter, bordado en letras grandes y rodeado por las palabras «Amigo de los segadores». Debajo, un parche más pequeño, protegido. Naomi pasó los dedos sobre las costuras, sintiendo un nudo en la garganta y las palabras le fallaron por un largo momento. Roy le dio una suave palmada en el hombro. «Te pusiste de pie cuando importaba. La mayoría de la gente no lo hace». Linda sonrió, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «No olvidamos la bondad. Nunca». Escondida dentro del chaleco había una nota sencilla escrita con letra irregular que Naomi reconoció al instante como Hanks. «Gracias por ver al hombre, no la chaqueta». Jessie sonriendo de nuevo. «Ella no puede esperar para conocerte, Hank». Naomi presionó la nota contra su pecho por un momento,
preparándose para enfrentarse a la abrumadora marea de emociones que la invadían. Dentro del restaurante, encontró un lugar de honor para el chaleco, colgándolo justo al lado del viejo delantal manchado de su padre y su fotografía descolorida. Los dos símbolos uno al lado del otro, pasado y futuro, lucha y esperanza, unidos bajo un mismo techo. Mientras ajustaba la percha, la campana sobre la puerta sonó. Naomi se giró y encontró al oficial Dean Harper parado torpemente justo adentro, con el sombrero en la mano y el uniforme luciendo extrañamente demasiado rígido y formal en la relajada y agradable calidez que los motociclistas habían dejado atrás. Avanzó arrastrando los pies y se aclaró la garganta. «¿Café?», Naomi preguntó a la ligera, sin ceder ni un ápice. Dean asintió. «Por favor». Ella le sirvió una taza sin ceremonia, deslizándola sobre el mostrador. Dean envolvió sus manos alrededor de la taza, luciendo como si quisiera decir cientos de cosas, pero sin saber cómo empezar. Finalmente, decidió asentir rígidamente. «Buena participación hoy», dijo bruscamente. Naomi sonrió solo un poco, dejando que el silencio hablara por sí solo. Dean bajó la mirada hacia su café y estudió la superficie negra que giraba. «La ciudad está cambiando», murmuró. Naomi no discutió. Simplemente se echó una toalla limpia al hombro y volvió a limpiar el mostrador, dejando a Dean sentado allí, con los hombros encorvados, bebiendo su café a sorbos bajo la luz que se desvanecía lentamente. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo que Naomi no había sentido en años. El restaurante de Carter se mantuvo lleno. Locales, viajeros, incluso algunos motociclistas de paso, siempre educados, siempre pagando en efectivo, siempre dejando propinas generosas. Naomi tuvo que comprar una segunda caja para guardar todo. Se corrió la voz sobre el pequeño restaurante con el gran corazón, y poco a poco las paredes heladas de Willow Creek comenzaron a descongelarse. La señora Worthington volvió a ser una cliente habitual, trayendo recetas de tartas frescas para intercambiar. Joel Arkin trajo a sus nietos a maravillarse con las motos alineadas los fines de semana. La agente Laura Miles comenzó a pasarse de paisano, dejando su placa y la atención en casa. Y durante todo el proceso, Naomi siguió siendo el latido constante del corazón. Servía café, volteaba panqueques, reía, escuchaba y vivía. De vez en cuando miraba el chaleco de cuero colgado en la pared, sentía su peso en el pecho y recordaba que a veces los momentos más pequeños, una taza de café caliente, una palabra amable, negarse a apartar la mirada, podían cambiarlo todo. Porque en Carter's Diner, no se trataba de las manchas en la espalda, el color de la piel ni de los errores que cargabas como viejas cicatrices. Se trataba de lo que hacías cuando alguien te necesitaba. Se trataba de presentarse, ponerse de pie y ofrecer un lugar a la mesa. Sin juicios, sin miedo, solo un plato de buena comida, una sonrisa cálida y un lugar donde ser vista. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente para cambiar un pueblo. Tal vez incluso suficiente para cambiar el mundo. Una taza de café a la vez. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con profundas lecciones y sincera empatía.